noches, es lunes, estamos otra vez en Dato Mata Relato. Buenas noches, Martina, ¿cómo andas? Buenas noches, muy bien, buen lunes. ¿Todo bien? Todo bien, sí. ¿Qué repercusiones tuvo lo de la universidad? ¿Me escribieron? Sí. Me escribieron y bueno, interesante porque había gente que muy sorprendida de de los nuevos institutos, de las renovaciones en la Universidad de la República, y para mí la verdad un gusto, un honor, y fue re lindo volver a conversar un poco con Rodrigo así más horizontalmente, porque desde que pasó a ser rector, de que pasó a ser decano de la facultad, rector ya era una figura alejada, después de ser el colega docente. Pero fue muy interesante, muy tranquila la conversa y fue bueno, y veremos qué institutos quedan, y cuando ya estén esos institutos votados, vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, la semana pasada anunciamos el tema de hoy. Un sí, tema exacto. Que te voy a dejar que lo presentes vos, porque aparte fuiste vos que lo propusiste y a mí me pareció súper importante, lo teníamos pendiente, pero estamos en el momento justo para hablar. Sí, exacto. La semana pasada avisábamos que iba a estar desarrollándose en Azerbaiyán, en Bakú, la conferencia de las partes sobre el cambio climático, la COP29, coloquialmente dicho, que arrancó el 11 de noviembre y que termina este viernes 22 de noviembre. Y bueno, con bastantes repercusiones mediáticas, pero vamos a ir viendo cuál es la posición de Uruguay, qué implica para Uruguay una COP. Pero también vamos a estar entrevistando a Francisco Lezama, ingeniero químico, coordinador de la red del Grupo de Productores del Sur, Uruguay. Países Productores del Sur. Es un gusto tenerte a ti con nosotros y bueno, vamos a estar hablando de la COP, la economía y bueno, el financiamiento climático si podemos. Ahí está. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias. Francisco es coordinador de GPS, es una red que funciona a nivel de la región, que ya tiene una larga trayectoria, muchos años. Yo tengo el gusto, Martina, de estar integrando la red ya hace mucho tiempo, así que he interactuado bastante, he visto el proceso, y la verdad que es un espacio que hay que reconocer el esfuerzo enorme que hacen muchos de los que llevan adelante la red, pero en particular Francisco, y no quiero dejar de mencionar tampoco al embajador Guillermo Valles, que fue un impulsor desde el inicio, embajador de Uruguay en Brasil en este momento. Y otro conjunto de referentes del ámbito empresarial, también del ámbito público, pero gente muy comprometida con todo lo que tiene que ver con la producción y la producción en la región. Y la verdad es que la red se ha consolidado, Francisco me va a poder corregir, pero yo quería un poco hacer esta introducción. La red se ha consolidado como un espacio de trabajo, de propuestas, de estudio, con un acumulado enorme en temas que tienen que ver con la producción, con la región, con el comercio y con todo lo que tiene que ver la sostenibilidad. Entonces, a muchos que los integramos nos ha permitido conocer y tener un ámbito de intercambio y discusión. Y bueno, yo tenía pendiente invitar a Francisco, y qué mejor momento que cuando se está desarrollando la COP29. Así que bueno, muchas gracias, Francisco, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de decir qué es GPS y qué hacer. Bueno, esto es un podcast de economía. Martina es su tercer programa conmigo, acompañándome, sí. Con una visión muy fuerte de la parte ambiental, así que, y aparte, como científica, me tiene a tiro con los datos y los números. Fan de los números. Fan de los números, lo cual entre semana... Son lo único cierto. Sí. Entre semana hemos pasado a ¿viste los grupos de WhatsApp? Sí. Pero, o sea, van y vienen los números en ese grupo. Sí. Y si vos pones un dato, ella enseguida te lo mejora, ¿viste? Así que, y bueno, quiero aprovechar una cosa. Quiero mandarle un beso a la mamá de Martina, que me ha mandado buenos saludos. Sí, mamá se reenganchó y le gusta, los lunes lo escuchan con papá y mandan saludos. Así que saludos a mamá y a papá, nuevos fans de Dato Mata Relato. Así que bueno, un saludo, muchas gracias por los comentarios. Así que bueno, contanos un poco más, Francisco, sobre qué GPS, qué relevancia tiene, cuáles son los próximos pasos, para después poder meternos un poco más en la COP29, pero desde un enfoque queríamos dar hoy sobre los desafíos que tiene los temas de producción y los temas medioambientales para Uruguay, y por qué es relevante el posicionamiento que Uruguay toma en la COP29 más allá de la COP29. Bueno, lo primero es contarles un poco qué es el GPS, ¿no? GPS nace en el año 2012
cuando un grupo de entidades privadas de 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, APPU para nosotros, y la idea era, lo que buscaban era contribuir a la integración de la agroindustria de los países de la región y su proyección internacional. Allí lo que terminó formándose y que hoy tiene una envergadura bastante importante es una red que, cabe aclararlo, es honoraria, eso es importante, de especialistas e instituciones del sector de los agronegocios de esos 4 países, ¿no? Y allí lo que nosotros nos comprometimos desde el primer día que estuvimos, y le hemos pedido a todos esa contribución, María Noel incluida, el construir un polo sudamericano capaz de responder a las nuevas demandas alimenticias en forma sostenible. Y para eso hay que generar, además, riqueza en empleo y en capital social en los países, ¿no? Con 2 premisas fundamentales. La primera es, quizá más geopolítica, que tiene que ver con que el trabajo en conjunto conduce a los 4 países a una mayor capacidad de negociación a nivel mundial. Y la segunda es que si nosotros compartimos un plan común de desarrollo, obviamente va a ser mucho mejor. Vamos a poder responder de una manera mucho más eficiente y poder intercambiar conocimientos, generar conocimientos, ¿no? Lo que GPS busca desde sus comienzos es generar y compartir conocimientos, por lo que permanentemente busca también el publicar informes y documentos relacionados con esas áreas. Ese es un poco el objetivo de GPS. Si nosotros queremos ver cuáles son las actividades de GPS, se pueden resumir en 3 palabras: articular, generar y difundir. Articular para lograr el posicionamiento de esa agroindustria a nivel internacional, ¿no? Generar contenidos, esencialmente para proveer información, análisis, para fortalecer el diálogo público-privado. Nosotros somos privados, al costado, enfrente, donde lo quieran poner, está todo lo público, y es importante generar ese contenido. Y lo otro es, no sirve nada generar contenido si no lo difundimos. Claro. Y después les voy a contar quiénes lo integran, quiénes integran GPS, pero la intención nuestra es difundirlo a través de esas asociaciones privadas que están vinculadas, son miembros de GPS, sin interferir con sus objetivos específicos, ¿no? O sea, no pretendemos sustituir a nadie en esa difusión, que sean ellos los que difundan con sus propios asociados para poder generar ese flujo constante de información, ¿no? En algún momento alguien me preguntó quiénes eran los miembros, y los miembros son expertos y referentes del agro de los 4 países y las instituciones vinculadas. ¿Cuáles son? Las asociaciones rurales, las cámaras de industrias, la unión de exportadores, todo lo que esté vinculado, o sea, todas las mesas de trabajo, o sea, la mesa de cebada, la mesa de trigo, el conglomerado de soja, todo eso forma parte desde el punto de vista privado, digamos, de GPS. Y es a través de ellos de los cuales nosotros difundimos, presentamos nuestros contenidos, de esos expertos que son parte de GPS, y bueno, son los que generan todo eso, ¿no? Francisco, te quería consultar, me parece importante esto de posicionar, generar material y tratar de engancharlo con la COP, y pensando que vos decías, bueno, somos APBU, o sea, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. ¿Cómo te la aprendiste? APBU. Argentina, Brasil, Paraguay. Sí, APBU. Pero estaba pensando porque el grupo de negociación de Uruguay en las COP es ABU, Argentina, Brasil y Uruguay. Y estaría bueno poder integrarlo, ese grupo, porque tenemos una matriz productiva similar, me imagino. Sería interesante integrarlo también a este posicionamiento regional, no solo en la parte
de posicionamiento comercial, sino también de posicionamiento frente a estos temas. ¿Es así? ¿Somos parecidos con Paraguay? ¿Se puede integrar? ¿Por qué no se integra? Somos parecidos, tienen una organización diferente y nosotros ahí hacemos una distinción entre los objetivos y las expectativas de los países o de los gobiernos de los países con las nuestras. ¿Por qué? Porque sería bueno que estuvieran todos en vez de que sea ABU, que sea APU también en las COP, ¿no? Yo creo que vamos en camino a que lo sea, porque desde la parte privada, en particular en Paraguay, la principal institución que forma parte de GPS es la UGP, que es la Unión General de la Producción, que engloba no solamente el agro y la agroindustria, sino la industria en general, ¿no? Y ellos están haciendo un buen esfuerzo. Muchos representantes, en Paraguay se mezcla un poco más, ¿no? Muchos representantes del gobierno son parte de la UGP. Entonces, el esfuerzo es para que estén. Si querés te doy un ejemplo del esfuerzo para que estén. En el mes de septiembre, el Departamento de Luzda de Estados Unidos nos invitó a 2 personas por país para ir a discutir las políticas agrícolas en vistas con respecto al cambio climático y un poco también en vistas de lo que terminó pasando, que fue el triunfo de Trump en Estados Unidos, que tiene serios problemas con el cambio climático. Y allí estuvo presente una de los representantes de Paraguay, fue una ingeniera agrónoma que es la presidenta de la Sociedad Forestal, algo así se llama, en Paraguay, y bueno, allí se genera nuevamente un vínculo de público-privado, o sea, uno de nuestros esfuerzos es fomentar ese diálogo público-privado en todos los países. Claro, yo estaba pensando también del conocimiento de cuando uno mira las contribuciones determinadas de los países, que son los documentos que establecen como los objetivos del país, las metas del país en cuanto al Acuerdo de París para sostener la temperatura por debajo de 1.5 grados Celsius, del aumento histórico sobre la temperatura preindustrial. Y pienso que hay toda una parte que es AFOLU, que es Agroforestation and Other Land Uses, que serían los usos del suelo, el agro y la forestación, que tienen todo un foco sobre el efecto que tienen sobre el cambio climático, pero también, antes de entrar, hablábamos un poquito de Uruguay y otros países deberían concentrarse más en lo que es a la adaptación al cambio climático, porque el cambio climático en países donde su matriz productiva, o sea, se sostiene en agroforestación, digamos, es importante. Quería consultarte, bueno, cuál es la postura del GPS sobre estos temas y qué aportes hacen en estos temas. Bueno, nosotros hay todo un sector de GPS, de la parte de expertos, que ha trabajado mucho en lo que es deforestación y el uso de la tierra. En Uruguay tenemos la ventaja de que no somos deforestadores, sino forestadores, por un lado, y por otro lado tenemos unas viejas leyes y unas nuevas leyes de manejo del suelo, donde allí hay toda una serie de reglamentaciones que no muchos países las tienen, que respeta mucho el tema del bosque nativo, del uso de la tierra, y sobre todo en Uruguay lo que no hay es el cambio de uso de la tierra. En muchos casos, en Paraguay en particular, o en Brasil también, se permite el cambio del uso de la tierra entre un bosque y un cultivo. Hay reglas para eso, pero bueno, eso es parte de lo que luego se negocia en las COP y todo eso, ¿no? Que es una discrepancia, digamos, entre países, pero que en esa nosotros simplemente lo que podemos decir es que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, nada más. No hay mucho más, porque la influencia nuestra es hacia lo positivo y no hacia lo negativo. Claro. Entonces, nosotros nuestro objetivo es marcar
cuáles son las buenas prácticas, cuál es la sustentabilidad, cuál es lo que tenemos que hacer para no afectar el medio ambiente. ¿Cuáles son las lecciones de Uruguay aprendidas que puede darle a otros países? Vos nombrabas las leyes, Sí. Me imagino que es la de planes de manejo de uso de suelo. Exacto. Esa es una. Pero ahí podemos incluir el manejo de la semilla, la producción de semilla. Hay una muy rica historia de cuidado de las tierras, ¿no? Quizá también tiene que ver con las características poblacionales, o sea, el agro uruguayo históricamente ha cuidado la tierra y ha cuidado sus generaciones y el traspaso de una generación a la otra, ¿no? Entonces, por ese lado, Uruguay tiene ciertas ventajas intrínsecas a los productores uruguayos, ¿no? Bien. ¿Qué impacto se espera en estos avances de la COP29 en lo que pueden ser las políticas agrícolas uruguayas? Esencialmente, o sea, vamos a situarnos, después explicamos bien qué es la COP. Sí. Pero Uruguay va a las COP con una delegación oficial, en la cual hay una serie de expectativas, que yo las tengo marcadas por acá, las podemos conversar, que son las que tienen que ver con eso, con las políticas públicas. Lo que GPS hace en las COP, más que discutir las políticas públicas, es tratar de mostrar, y como alguien dijo por allí destruir mitos, y mostrar los sistemas productivos propios, los sistemas productivos sostenibles que tenemos y el uso de la tierra, el uso de los fertilizantes, el uso de todo el mantenimiento de la biodiversidad, sobre todo en ese tema. Y mostrarle al mundo lo que hacemos, porque el mundo habla de un montón de cosas que no son ciertas. La ganadería como mala. Exactamente. Y cuando quien habla de la ganadería mala se olvida de la fotosíntesis y se olvida de que mucho de ese anhídrido carbónico que supuestamente va a la atmósfera, va a la tierra y es parte de lo que las plantas recibieron del ambiente. O sea, nosotros insistimos mucho con un tema que es el balance. El mundo se acostumbra a hablar de emisiones. Y sí hay emisiones, pero también hay captura. Si nosotros, Uruguay es culpable del 0.004% de la contaminación del mundo, ¿no? Lo cual, cualquier cosa que hagamos no mueve la aguja de nada, ¿no? Pero si hablamos del balance, si hacemos un buen balance lo estamos tratando de hacer científicamente, o sea, la prédica nuestra pasa a que todo sea basado en ciencia, no en supuestos, sino en ciencia, con números. Hoy hablamos, bueno, esto se llama dato mata relato. O sea, Uruguay no es un país contaminante, sino al revés. Cuando uno hace el balance entre las emisiones y la captura, Uruguay no emite más que lo que captura. O lo he dicho de otra manera, captura más de lo que emite, por lo tanto es positivo, no es negativo hacia el ambiente. Y yo creo que esas son las cosas que nosotros en particular queremos mostrar, para que el mundo la sepa, para que no haya discrepancias. Eso hicimos en la COP28, una muy importante presentación en la Casa de las Américas del ICA, en el cual presentamos los sistemas nuestros, cómo funcionaban. Es la primera etapa de un proceso que esperamos poder terminarlo en Belén, en la COP30, cuando presentemos los números de las producciones de los 4 países y los indicadores que puedan medir, y las métricas para medir esos indicadores. Yo creo que eso es lo que le podemos brindar. El Estado tiene otros objetivos que pasan por los paquetes de financiamiento, que pasan por la mitigación, todo el tema energético, que Uruguay ya está muy avanzado, quiere avanzar también en la parte de hidrógeno verde, pero son todos temas en los cuales son más de relacionamiento internacional y
de números y de financiamientos. Sobre hidrógeno verde, ¿tienen el GPS expectativas para, si bien por ahora es un energético que se exportaría, Sí. si tienen expectativas para la sustitución de importaciones o generar, por ejemplo, los fertilizantes para Uruguay a través del hidrógeno? La mayor expectativa está obviamente para el país la exportación va a ser muy importante, ¿no? Va a ser una generación de divisas y de empleo muy importante. Pero nuestro mayor deseo es el tema de la fertilización, de los fertilizantes, los biofertilizantes que vamos a poder usar, que se van a poder generar con eso, y seguir dando pasos en algo que para nosotros es muy importante, que es la bioeconomía. O sea, sería un muy buen ejemplo para poder, ese plan estratégico de bioeconomía que se ha hecho, pero que no avanza, sería un buen empujón. ¿No requiere también como un paso más en lo que es el proceso de integración regional, que todavía está en un debe, pero que, por ejemplo, a nivel de la red mismo es un buen ejemplo donde a nivel privado se ha avanzado más? Sí, sin duda. El objetivo, como yo decía al principio, es tener un plan de desarrollo conjunto. Y si los técnicos, si los que saben del tema, se pueden poner de acuerdo en un plan de desarrollo conjunto de estos 4 países, pueden ser más. En la COP, a este grupo, al ABU se le suma Ecuador. Pero regionalmente, si podemos, a través de ese plan de desarrollo, convencer a la parte pública, por eso el diálogo público-privado es importante, con respecto a ese plan de desarrollo, va hacia ese desarrollo regional. Yo me refería también en que, en parte, el tema de hidrógeno verde genera desafíos en el tema de integración regional, porque es imposible el abordaje del recurso agua en la medida que está, si no es en una clave regional, porque Exacto. Los límites territoriales, cuando uno habla de las cuencas, se terminan. Entonces, de alguna forma, si bien a nivel de la región se han ya desarrollado estrategias que están en diferentes niveles de avance y hasta procesos de inversión diferenciales, es una realidad que cualquiera de ellos, en particular para Uruguay, que es un país más chico y tiene mayores niveles de necesidades de dependencia, y sobre todo por cómo se dan el manejo de las cuencas, el funcionamiento de la distribución de cuencas, requiere de un pasito más en los procesos de integración. Sí, sin duda, Sí. pero eso ya no depende tanto de nuestra voluntad. No. Sí. Y también toda la infraestructura que implica, ¿no? Claro. Implica infraestructura de interconexión energética para poder exportar o importar energía y bueno, o gasoductos que pues si es hidrógeno verde puro va a precisar de gasoductos. Yo tengo una pregunta. Tenés, Porque, sí, para los dos, para ti Martina y para Francisco. ¿Qué es bioeconomía? ¿Qué es eso? Porque lo tiraron así Y seguimos. Yo dije, bueno, yo entiendo que... Bioeconomía es, para hacerlo sencillo, sin demasiada técnica, bioeconomía es el aprovechamiento de todo lo que el hombre produce, consume y requiere. Porque yo una vez que algunas chicas se me asombraron, ella entre otras, les explicaba para qué sirve el pelo de las orejas de las vacas. ¿Ah? Y eso sirve para las pestañas postizas que usan muchas mujeres. Entonces, para alguien que no está en el tema, puede pensar que es una locura, que están hablando del pelo de la oreja de la vaca. Claro. ¿Ah? No te oís. No, yo no dije nada. Fue de acá, con los compañeros. Y de eso hay muchos ejemplos. Los cálculos de las vacas se usan para camas de cultivo de ostras. Sí, y también son muy costosos, Y ¿no? son muy costosos. Es aprovechar todos los recursos. Exacto. Cuando vos extraes algunas materias primas, hay cosas que te sobran porque no tienen un valor, digamos, de mercado a veces, pero sí tienen, se le puede encontrar otro valor, o se les puede también, es
Como tratar de hacer que sea un ciclo y que cierre Exactamente. Y cierra el concepto de economía circular. circular. Exacto. Sí, ahí se confunden los Sí, ahí se términos. confunden los Sí, porque economía circular Sí, puede sí. ser, Puede ser pero, más amplio, pero pero- bioeconomía también es en base a eso, de que hay límites físicos Exacto. para la economía y habría que tratar de hacerlo más sostenible cuando uno trata de extraer un recurso y darle un valor. Exactamente. Bueno, Te- bárbaro. Gracias. Me alegro. ¿Cómo desde la red, desde la producción, desde los distintos sectores se puede de alguna forma colaborar con las autoridades y con las instituciones, con el sistema público en general, para asegurar una perspectiva que se escuchen las necesidades y se pueda avanzar en marcos como es la COP29? Yo creo que se puede resumir en una palabra, estando y aportando, o en 2 palabras, estando y aportando. Porque si hay algo que yo aprendí en las COP fue que si no estás, no existís. ¿Mm? Pero si estás y no hablas, tampoco existís. Entonces, partiendo de la base de esa generación de contenidos o de conocimiento que se hace, todos podemos colaborar difundiéndolo, todos podemos colaborar llevando a cabo, aplicando ese conocimiento y mostrando los resultados. Y esa base científica con una buena marketinera exposición puede llevar al que está enfrente, que tiene que ver solamente el tema del fondo de pérdidas y daños que genera el cambio climático y el dinero que se precisa para la adaptación o la mitigación, pero en particular a nosotros nos importa, insisto, con la adaptación, Con la adaptación. Resuelva tomar ese camino. Porque uno escucha a los detractores del cambio climático y ¿qué es lo que te dicen muchas veces? Hace 25 años nos dijeron que el agujero de ozono en 10 años iba a generar un montón de tragedias, Sí. y no lo generó. Y así agarran cada evento Sí. y lo destruyen. Y no es cierto eso. Ahora, eso no se puede responder con palabras, hay que responder Sí. con datos. Sí, claro, es que el agujero de ozono no fue un problema porque hubo un acuerdo Exactamente. mundial para dejar de usar lo que lo causaba. Entonces, Exactamente. Entonces, es lo mismo con el cambio climático. O sea, yo les contaba en esa visita que hicimos en esa gira que estuvimos en Nueva York, en Washington, perdón. Uno de los lugares que fuimos a conversar fue una asociación de ganaderos, la más importante de Estados Unidos. Y lo primero que nos dijeron es que todos nosotros éramos buenos muchachos, pero que estábamos totalmente equivocados porque el cambio climático no existía. Y que las vacas no eran las responsables. ¿Por qué? Porque miraban un nicho, claro. nada más. Y es cierto que las vacas no son las culpables. Pero eso no quiere decir que no exista. Claro. Ahora, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, como se hizo con el ozono, si no atacamos los combustibles fósiles, etcétera, si funcionamos con esas grandes camionetas que consumen un montón, y bueno, va a ser un problema. Las cosas dejan de ser un problema cuando hacemos lo que debemos hacer. Claro. La participación en las conferencias, en las... Perdón, no te terminé con una cosa importante que sí hace GPS con el tema de las políticas públicas, es colaborar con la parte pública en el conocimiento. ¿Cómo lo hemos hecho? En Uruguay en particular. Nosotros el año pasado, o el otro, no me acuerdo, organizamos una serie de eventos con el Ministerio de Ambiente. Sí. Fueron eventos en los cuales juntamos en un evento a todas las cámaras privadas vinculadas al agro, con el Ministerio de Ambiente. Nosotros simplemente lo que hicimos fue facilitar la reunión y moderarla, ¿no? En la cual, a instancias del Ministerio de Ambiente, que lo que quería saber era qué es lo que se necesitaba en el agro, allí las principales cámaras dijeron sus necesidades y el Ministerio dijo qué es lo que podía hacer. Llegaron a ciertas conclusiones.
La segunda fue con productores referentes de cada sector. La tercera fue con todo lo que es la academia, todos los INA, INAC, etcétera, todos los institutos de la universidad, hablando desde el punto de vista de los académicos. Y la última fue con las ONG y la prensa especializada. Fue muy fructífero, o sea, el informe, que lamentablemente no se ha publicado todavía, pero tiene como 90 páginas. Creo que no se ha publicado por eso, precisamente, pero hay muchas conclusiones. Pero ese es un aporte de los que podemos hacer hacia la parte pública, como tú preguntabas. Otro es los cursos y los viajes a conocer la realidad que hacemos con el IACE. El IACE es el Instituto Artigas de Servicio Exterior, que es quien capacita a los estudiantes de la carrera en el Ministerio de Relaciones Exteriores y a los diplomáticos que, no sé cuál es el periodo, que tienen que volver de sus destinos al Uruguay para actualizarse. Y bueno, nosotros allí este tema lo tenemos permanentemente con cursos, con visitas, los llevamos a visitar desde la producción, plantas industriales, todo lo que hay, ¿no? Y esas son las formas que hay varias más que hemos hecho, ¿no? Pero son las formas de colaborar para que los estamentos públicos conozcan y requieran información. A ver, cuando uno piensa en la escala y piensa en Uruguay, tiene algunas dificultades que son facilidades a la vez. En primer lugar, que son ámbitos bastante chicos donde la mayoría de la gente se conoce y existen esos compromisos individuales. Eso lleva a que de alguna forma la red tenga participación de instituciones y participaciones individuales que se confunden, porque hay gente que está muy comprometida con los temas, a veces habiendo pasado por diferentes ámbitos, ¿no? Con todos estos años, hay gente que pasa al sector privado, al sector público, o a cargos de gobierno, de investigación, o a veces por el compromiso o por el gusto por determinados temas, que eso de alguna forma le da ese acumulado y esa continuidad y esa posibilidad de debate. Creo que también eso le ha dado la posibilidad de ir creciendo, porque también tiene las dificultades de que es un mundo acotado y eso a veces no es permeable para el resto de la sociedad o que las instancias de difusión o que puedan llegar queden en determinados sectores. Eso creo que es un tema que tenemos constante y que ustedes se está intentando en ese proceso. Un trabajo que me parece que es importante que han hecho es, Uruguay tuvo un cambio reciente institucional en esto, que es la división del Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Ambiente, lo que lo acerca al Ministerio de Producción o al Ministerio de Ganadería y de Industria también. Sí. Y de alguna forma ustedes se ha generado de GPS esa necesidad de generar una agenda un poco más diversificada, porque a la vez que trabajas con la producción o con la industria, con la referencia pública de la agroindustria, también está esta nueva institución que es el Ministerio de Ambiente, que se generan un trade-off entre la producción y los controles y demás, y creo que ahí hay un trabajo interesante en poder encontrar las oportunidades en lo que es esto de la adaptación al cambio climático, en la bioeconomía, en el cambio climático como una nueva forma de producción, donde Uruguay tiene unas potencialidades enormes que le permiten después posicionarse en el resto del mundo, y con desafíos importantes que Uruguay tiene que seguir en la carrera y en algunos sectores de producción en particular, como tienen que ver todo este mundo de los estándares y las acreditaciones, porque no hay solo que serlo, sino parecerlo. Entonces Uruguay tiene que estar en un proceso constante de innovación y de alguna forma impulsar agentes de suma relevancia como es el propio INAH, en lo que es desde la mejora genética, la transferencia de tecnología y todas las líneas de investigación nuevas que van desde la inteligencia artificial hacia la sostenibilidad, el riego y demás. O sea, no es que me quiera olvidar de nada, que quise ser bastante abarcativa, pero me quedo acotada también. De alguna manera, mi pregunta iba un poco yo tengo la idea de que la participación en la COP29, además de que es una necesidad, es una formalidad y es un ámbito que hay que estar, que un espacio, un grupo como GPS, una red de este ámbito, que con mucho impulso desde lo privado, también genera de alguna manera un compromiso desde quienes hacen las políticas públicas, independientemente del gobierno de turno, en poder tirar un poco el chico más lejos, en el sentido de que Uruguay sí necesita una agenda ambiental muy potente, que va de la mano de una agenda de producción muy potente, como
también desafío de crecimiento. Sí, va todo junto, ¿no? Yo creo que Uruguay está en un proceso de desarrollo en estos temas, como bien decía, con esa participación del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Ganadería, que en la COP se nota. Yo no estoy en Azerbaiyán, estoy acá, pero sí estuve en Dubái 12 días trabajando con la delegación del Ministerio de Ambiente, con la delegación del Ministerio de Ganadería. Han hecho algo muy importante, que es el principal negociador de Uruguay en muchas de estas cosas, es alguien que nació en línea, pero que a su vez es el coordinador en el ministerio. Y eso ha dado un empuje muy importante. Y con una OPIPA muy, muy activa. Sí. Y fue muy interesante ese trabajo conjunto que hicimos en la COP28, en el cual nos intercambiábamos todos los días informaciones y pensamientos y cosas, los avances eran en base a la discusión de un equipo entre lo público y lo privado, que allí no se distinguía quién era público y quién era privado, sino que eran los que estábamos. Y yo por eso digo que es algo virtuoso que está empezando a pasar, y que esperamos desde GPS que lo podamos impulsar cada vez más, ¿no? ¿Cuáles son los temas que Uruguay tiene que trabajar en forma más urgente o que estamos más carentes? Desde el punto de vista producción, clima. Desde el punto de vista privado, yo te diría que lo más urgente es terminar poniéndonos de acuerdo con las métricas y la forma y los indicadores para medir. Sí. Creo que eso es lo más urgente. Allí... Eso es público-privado. Eso es público-privado. Sí. Allí hemos dado pasos muy, muy importantes. Y la academia también contribuye más. Sí. La academia la pongo del lado público, pero nosotros hace ya, un año, porque lo presentamos en Dubái, lanzamos un proyecto que, a raíz de ese proyecto que lanzamos de establecimiento de métricas y de indicadores, GPS terminó firmando un acuerdo de colaboración mutua con el ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, para desarrollar ese proyecto. En estas regiones se da la casualidad, o no sé qué, que la Junta Directiva del ICA involucra a todos los ministros de Agricultura y de Ganadería de América. Pero a su vez hay 2 o 3 instrumentos más o instituciones más, como una es el CAS, que es el Consejo Agrícola del Sur, el PROCISUR, hay varios que están las mismas personas. Cuando coinciden en los periodos, están las mismas personas. Eso llevó a que el CAS tuviera una declaración y tomara posición con respecto a este tema en particular, a todo el tema del cambio climático, pero en particular al tema de los indicadores, con lo cual hizo propio esa idea de ese proyecto. Entonces, allí empiezan a aparecer las posibilidades de financiación y las posibilidades de elaborar, como definimos, y yo lo decía en una de las reuniones con la gente del CAS y con los presidentes de los INIAS de la región, que el primer paso es definir cada país qué es lo que quiere medir y cómo lo quiere medir y por qué. Y después lograr un acuerdo regional en ese tema. No avanzar mucho más allá de cuáles son los indicadores, cuáles son las métricas, qué vamos a medir. Y ahí empezar a medir. Ese es el objetivo para que lo presentemos en Belén, en la 30. Pero ahí ya hubo una interacción público-privado en donde el CAS hizo suyo el proyecto. Claro. Dejó de ser un proyecto de GPS, hoy es un proyecto de CAS. Y así lo vamos a apoyar. Y ese creo que es el... Sin métricas no hay ninguna posibilidad de poder avanzar en cualquier estrategia, en cualquier acción que tenga que ver. Pero sobre todo en métricas con base científica.
Sí, claro, sí, a eso. Porque tenemos toda la discusión de cómo se mide el Sí, hay algunos que anhídrido son- carbónico equivalente. Sí, hay algunos que son o por importación y por exportación o que se miden de forma más de gestión y no tanto Claro. con medición en base bueno, se puede medir por satélite, se puede medir Claro. de un montón de formas que al final son más exactas que decir, bueno, importamos y exportamos tanto y Claro. entonces deberíamos haber emitido tanto. Lo que te genera indicadores bastante... Pero veamos qué es lo que sí, emitimos claro. y qué es lo que capturamos. Eso Claro, es fundamental. Fundamental. Para terminar, a mí me gustaría que algún mensaje, este es un programa que en general lo mira mucha gente y muy variada. Algún mensaje desde la red, desde que en definitiva termina siendo una comunidad que trabaja y aporta, que estaría bueno llegar hacia el público en general. El mensaje tiene que ver de vuelta con lo que nosotros queremos hacer, esas tres palabras: articular, difundir, generar. Tiene que ver con... todos nosotros sabemos que el productor, las asociaciones, los gobiernos tienen problemas urgentes y que tienen que apagar incendios. Pero este tema es tan importante que debería estar en la agenda permanentemente. No solamente cuando llegamos a la COP o cuando tenemos un desastre climático como la sequía del año pasado o las inundaciones en Brasil. Y yo lo que les pediría a todos, desde el productor más chico hasta el más grande, hasta el técnico más importante, el referente más importante, es que ese tema esté permanentemente en la agenda. Porque si no, pasa que muchas veces, y personalmente me ha pasado, tener que dar una opinión aquí o en un ámbito público y no tener la colaboración de quienes son los implicados. A mí no me gusta hablar por otros. Esos otros tienen que poder hablar, porque uno de los objetivos de GPS es ser la voz de los productores. Pero para eso tenemos que tener el comentario o la opinión o la recomendación o la sugerencia desde el productor, las asociaciones, la academia. ¿Me dejas hacer una pregunta más? En todo grupo de instituciones, de empresas, de todo tipo de sindicatos, o sea, en todo tipo de referencias, hay intereses muchas veces contrapuestos. Por eso cuando se crean determinadas instituciones, lo que logran de alguna forma es alinear objetivos y capaz siempre tirar una mirada un poco más larga. En el común de la sociedad existe la mirada de que la empresa uruguaya o el productor uruguayo tiene una mirada a veces de corto plazo, ¿no? Eso es algo que... y que muchas veces desde los sectores privados, con esto de la conciencia agropecuaria, con otro tipo de reclamos, se quiere mostrar de que no siempre es igual. GPS no es una demostración, o es que se necesitan a veces la conformación de este tipo de redes institucionales, porque son instituciones formales que de alguna forma alinean esos objetivos y que pueden trazar objetivos más de largo plazo, como es el caso. Sí, yo creo que sí. Porque a nivel individual es lógico que uno mira más, te pasa en cualquier ámbito. Exacto. Es la normalidad. Uno va a mirar sus intereses o sus necesidades más urgentes y la única forma. Y eso de alguna forma no termina siendo el desafío para que instituciones como gremiales, empresariales, por eso muchos referentes en temas son los que en definitiva terminan liderando estos procesos. Sí, es así. Yo dije al principio que nos habíamos comprometido a hacer. Y lo bueno de instituciones como GPS, y por eso yo recalqué que es honoraria, es tan honoraria como que los gastos nuestros para decirlo directamente, la invitación que nos hicieron a nosotros para ir a Washington no implicaba el pago del pasaje. Claro. Lo voy a hacer más concreto, si me permitís. Cuando nos juntamos,
si tomamos café, es el que invita en la casa o compartimos la cuenta. Exactamente. Perdona, No, es así. terrenal. Los talleres que hacemos nosotros 1 o 2 veces por año, compartimos los gastos. Pero somos los individuos lo que lo hacemos. Y eso es lo que permite ese compromiso voluntario y honorario, lleva a eso que tú decís, a poder establecer visiones de más largo plazo, y no le pedimos a todo el mundo que haga lo mismo, ¿no? Porque por suerte lo podemos hacer nosotros, pero sí que por lo menos lo pongan en la agenda y lo hagan. Cuando tengan algo para decir, que lo digan. Es la forma de poder lograr llevar cosas de un lado para el otro y transmitirlas y difundirlas, ¿no? Muy bien, muy interesante. La verdad que está bueno conocer qué hace GPS, el compromiso que tienen, la mirada a largo plazo, porque es verdad que en estos temas falta la mirada a largo plazo, y las cosas súper, decimos siempre, como algo por encima de los gobiernos o por encima y a veces pasa por este tipo de cooperación regional. Y también a nivel regional, ¿no? Sí. Yo he escuchado, he tenido la posibilidad, de la mano de Francisco y el resto de los compañeros que están, poder escuchar trabajos y análisis que no quiero decir algunos pero del más alto nivel, y conociendo temas que la verdad que nos excedían un poco el tema inicial que nos llevaron a acercarnos a la red. Claro. Sí, posiblemente sí. Así que bueno, Francisco, mil gracias por el tiempo. No, sé por que favor, estás en unos gracias días a usted. complicados, y gracias por acceder a acompañarnos y a conversar con nosotras. Ha sido un placer. Muchas gracias. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard, y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa, que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Usalas para todo. COP29 pasó a ser un ámbito de mucha relevancia Sí. en el mundo, porque en definitiva termina siendo la conferencia o el ámbito en el cual se terminan acordando todos los compromisos que tienen que ver con el cambio climático, a pesar de que ahora existen todos estos líderes, a veces gobernantes, que están negando el cambio climático como Sí. si fuera un tema de creencias, a poco Sí. menos, ¿no? Sí, yo sobre esta COP quería contarles algo que me parece que está bueno. Primero que le llaman la COP del financiamiento climático, porque
Es verdad que han habido sucesivas COP y todas las que pasan, los países dicen, bueno, llegamos a acuerdos, pero después no aparece la plata, sobre todo los países del sur. Dicen, bueno, llegamos a acuerdos, pero después nosotros hacemos nuestras contribuciones nacionales determinadas, que son estos compromisos que hace cada país para decir, bueno, estos son mis objetivos y mis metas para cumplir con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Pero obviamente que ese conjunto de acciones tienen un cálculo de plata que se necesita para poder hacerlas. Trabajar en la adaptación y la resistencia el cambio climático necesita de inversión. Necesita de inversión. Y lo que no está presente todavía claramente son esos fondos de inversión, que en definitiva muchas veces terminan siendo redistribuciones de recursos existentes. Claro. O como no hay una definición, hay un artículo en el Acuerdo de París que define el financiamiento climático, pero no es tan preciso y tan transparente. Pero hay muchas organizaciones que siguen de dónde salen los fondos, hacia dónde van, en qué se gastan. Porque una cosa importante de la COP es que si bien están involucrados los gobiernos, los países y las grandes organizaciones internacionales, también cada vez más se fue involucrando la sociedad civil. Sí. Ya sea a nivel empresarial, pero sobre todo la sociedad civil organizada. Comprometida con los cambios climáticos. Y un tema no menor que vos vas a desarrollar mejor en el financiamiento es que en realidad los efectos que produce el cambio climático, que son desiguales a nivel del planeta, necesitan de recursos que después también sean aplicados a esos más afectados. Claro. Y ahí te dejo... Bueno, y en base a... Bueno, primero hay que definir quién genera el problema del cambio climático, que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera el cambio climático es el gas, el petróleo y el carbón. Entonces... hay un punto importante, y es que en el Acuerdo de París no se menciona el gas, el petróleo y el carbón. Y recién hablábamos con Francisco Lezama de, bueno, a veces se le echa la culpa a las vacas y al metano de las vacas. Y bueno, y si bien tienen un efecto en uno de los gases de efecto invernadero, hay cosas que tienen más efecto. Yo traje varias placas, por ejemplo, la primera muestra... en el contexto ahora cómo se financia el cambio climático y lo compara con otras cosas. La barra de abajo, la amarilla, muestra lo que se necesita si uno estima todas estas contribuciones determinadas de cada país, lo que tienen que dicen que necesitan financiamiento. Eso es lo que se necesita, esa barra amarilla, que son 8.6 trillones de dólares americanos. Lo que ahora se está financiando es la barrita verde, que es 1.3 trillones de dólares americanos hasta en 2021-2022. Son los flujos, porque aparte tampoco se puede hacer muy concreto. Y después están los cálculos estimados de cuánto se gasta en guerra, que es la segunda barrita, en gris. En la implícito y explícito, los subsidios a los combustibles fósiles de manera global, tanto por parte del Estado, cuando te sacan un impuesto para que te salga más barato, no sé, la nafta o el gasoil, como para que inviertan las empresas petroleras en nuevas explotaciones de petróleo. Y después está la barrita, la tercera barrita me parece interesante porque siempre se dice que no hay plata para el financiamiento climático o que no es el momento, pero por ejemplo... La tercera barrita gris es sobre cuánto se gastó en el COVID, que fue una emergencia global causada en parte por la mal adaptación a los efectos del cambio climático, que entre ellos trae zoonosis, como fue el COVID-19. Entonces ahí nos muestra que cuando se necesita y es una urgencia... Poca gente hace ese relacionamiento, ¿no? Sí, muy poca gente hace ese relacionamiento. Muchos nos olvidamos. Sí, de que cada vez va a haber más zoonosis, producto de... la pérdida de biodiversidad que se genera por la pérdida de ambientes, por los efectos del cambio climático. Entonces, y eso genera resistencias o que los virus que antes estaban solamente en murciélagos ahora pasen a los humanos o cosas por el estilo, y eso termina generando una pandemia. Y apareció la plata y nos salió carísimo porque fue una emergencia. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuánto se gasta. En la siguiente imagen te pido, que es la figura 2, creo que le puse, que es muy confusa. Es muy confusa. Salada, y se llama el paisaje del financiamiento climático en 2021-2022. La parte azul
son los flujos digamos, el origen de los flujos de plata. En azul, los públicos, en naranja, los privados. No me voy a detener mucho en eso. Poné la siguiente, así la explico un poquito más. Y acá también es cuánto se financia el cambio climático. En la parte verde es lo que se financia desde 2011 hasta 2021. Y ahí te dice que vamos 1.265 billones de dólares. Y en amarillo aparece lo que se debería, el rango estimado de la necesidad de financiamiento climático. Por debajo es hasta 2030. O sea, en la parte de abajo de esa línea amarilla, ahí la marca Leo, muy bien, muchas gracias. Sí, estamos en el mejor escenario, que es llegar a 0 emisiones en 2030. Pero por encima es el peor escenario. Digamos, en el medio está el escenario intermedio, que es la línea amarilla más oscura, y por arriba de todo es cuánto se necesita de financiamiento si llegamos al peor escenario de cambio climático. Entonces estamos, como ven, estamos en una brecha lejísimo de financiar cuánto se precisa para mitigar y adaptarse al cambio climático. O sea que la brecha es esta de acá. La brecha es esa que está señalando ahí Del vos. mínimo a lo que estamos hoy. A lo que estamos hoy, que es nadita. Es increíble. Es nadita, ¿viste? Es la nadita misma. Eso. Siguiente. Háblame de, ¿cómo es? Grieta. Háblame de Greta y brechas y Greta Thunberg. Siguiente. Bueno, y ahí estamos viendo la de adaptación, que son todos esos flujos que yo les mostraba. Uh-huh. Adaptación es lo que hablábamos con Francisco, que es lo que más nos importa de los países que somos dependientes de, digamos, la producción y los recursos naturales. Porque cada vez va a haber más sequías, cada vez va a haber más problemas. Y en esa es los orígenes de la plata, uh-huh, hacia dónde van, que es adaptación, que es en la mitad, y al final a qué sectores. El primer sector, o sea, la última columna, dice agua y saneamiento, que es importante. Y abajo de todo hay una línea muy finita que dice AFOLU, que es agroforestación y otros usos de la tierra. Esta de acá. Sí. Esa misma, y ahí es solamente un 11% va a la adaptación de lo que nuestra región precisa para no sufrir los efectos del cambio climático. Por ejemplo, cuando hay una inundación o una crisis hídrica como la que hubo. Entonces ahí nos muestra que poquito se está invirtiendo. Y bueno, siguiente imagen. A ver qué más. Bueno, esa es la cooperación sur-sur, que es importante. Y ahí pone que Latinoamérica es el que más fondos pone para digamos, el financiamiento del cambio climático en el sur-sur. Esa la podemos seguir de largo porque ahí habla un poco de quiénes ponen plata para qué. Y ahí en esa vemos para qué se usa la plata, y ahí volvemos a ver, está en gris cuánto se gastó en 2019-2020, en verde cuánto se gastó en 2021-2022, en amarillo cuánto se precisa, en mostaza cuánto se precisa de 2031 a 2050, y en punteado cuánto realmente se precisa si fuéramos a mitigar el cambio climático del todo. Y está dividido por sectores, digamos, energía, transporte, infraestructura y edificios, en ese orden, industria, AFOLU de nuevo, que es agroforestación y otros usos de la tierra, y otros. Y ahí vemos que lo que más precisa para 2030 es la energía y el agro, y también vemos que se proyecta mucho más gasto para la energía que para lo que es el agro y la forestación. Siguiente. Ahí vamos viendo lo poquito que tenemos. Bueno, y acá es la mitigación, la adaptación y el financiamiento de cosas con doble beneficio. Y ahí vemos que la relación entre cuánto se financia de mitigación al cambio climático, que es evitar la emisión de gases de efecto invernadero, sobre la adaptación, que es minimizar los efectos que tiene sobre las personas y la producción de bienes y materiales, es de 90 a 10. O sea, el 90% de los fondos que se usan, tanto privados como públicos, para la adaptación es de 90 para la mitigación y 10% para la adaptación.
Y bueno, creo que por ahí podríamos ir dejando, porque si no son un montón de grafiquitas. Esa es sobre energías renovables versus combustibles fósiles. En gris el combustible fósil, en verde la energía renovable. Como vemos, no atacamos nunca el problema. Entonces, bueno, le quería hacer como eso, como un paisaje de cómo se financia. Creo que lo importante y el mensaje que es importante es que sin inversiones y sin financiamientos claramente estructurados definidos y con herramientas y recursos, y hacia dónde se precisan, porque no va a haber ninguna acción sobre el tema de cambio climático. El compromiso es solo figurativo y no es real. Claro, por ejemplo, los países del norte habían comprometido 100 billones en 2009 para el financiamiento del cambio climático y no se ha llegado nunca a esa meta. O sea, desde 2009 nos vienen prometiendo 100 billones de dólares y se ha incumplido constantemente. Si quisiéramos cambiar toda la matriz energética del mundo, se precisa aproximadamente $1 trillón, cuando sabemos que se gastan 7 trillones para los subsidios de combustibles fósiles. Entonces, las imágenes esas lo que muestran es que tenemos detectado cuál es el problema, tenemos los compromisos de financiamiento, pero y nos cuesta trazar más o menos hacia dónde van, pero estas gráficas muestran que con datos podemos ver hacia dónde está yendo el dinero y que no está siendo, digamos, no se está apuntando a lo que se precisa, que es la adaptación en Uruguay y en los países del sur global, y también al el sistema agroalimentario y agroindustrial en nuestros países, que es como lo principal. Así que Bueno, eso es el mensajito. El mensaje es eso, y creo que un poco está de alguna forma a nivel de los más altos ámbitos se ha instalado el tema y bueno, ha sido parte central de la COP29, y si uno revisa un poco los análisis, la literatura seria, está muy centrado, o sea que creo que vale la pena reflexionar sobre eso, porque también tiene que ver después con las políticas cuando se desarrollan a nivel nacional. Si no hay herramientas potentes, si no hay recursos destinados para estos temas, es imposible avanzar en los temas, en la sostenibilidad. Exacto. ¿Vamos al último bloque? Vamos al último bloque. Bueno. Yo tengo el... ¿Quieren hacer el... ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Yo tenía un quien lo dijo un poquito más largo. Bueno, dale el tuyo después de... No, Dale. empezá vos. Empezá. ¿Sí? Bueno, Sí. este es fácil. Está. ¿Está? Me pone nerviosa este hombre. ¿Por qué? No, es un chiste. No, este es fácil. Este dice así. Es una especie de rant, ¿no? Dice, el guión de la campaña del FA lo escribe el PIT-CNT, con datos sesgados y erróneos. La prueba es el último informe del Cuesta Duarte, donde desestiman las publicaciones del respetadísimo Instituto Nacional de Estadísticas. Dice, finalmente, no se le puede mentir así a los uruguayos. ¿Quién lo dijo? Hizo un re rant. ¿Y Azucena? No, mi otra colega. ¿Qué otra colega? Azucena, no. Laura Raffo. Bien. Sí, lo hizo Laura Raff. ¿Dijo? Muy bien. Hizo un post bastante grande, ¿no? ¿Conoces a tus colegas? Y bueno, es un tema de... Sigo a mis colegas. Seguís a tus colegas. Y es Yo un tema... creo que no la sigo ahora. Vos sabés que, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Es un tema, en economía hay muy poco corporativismo, ¿viste? Los abogados son corporativistas, los médicos son corporativistas, pero los economistas no somos corporativistas. No. Entonces yo estoy abogando por eso. Por el corporativismo de economistas. Me parece que en realidad es parte de la preocupación que tiene la coalición, pero en particular el herrerismo, y en particular algunas figuras del herrerismo, donde está obviamente Delgado, donde está Valeria Ripoll, pero Laura Raffo se lleva varios números, en la preocupación por el tema del PIT-CNT, que el PIT-CNT termina siendo, en definitiva, la mayor oposición que ha tenido este gobierno. Y el plebiscito de la seguridad social lo marca. Por el plebiscito de la seguridad social, si bien tuvo una adhesión importantísima y se vio el pasado 27, pero además también tiene que ver, y no podemos hacer una lectura liviana, que no es solamente un tema que tiene que ver con la seguridad social, sino que también es la principal oposición que ha tenido el gobierno y manifiesta un descontento con lo que es atacar un tema central a través de la ley
de reforma de la seguridad social, que es la seguridad social, y Claro. que representa también a muchos colectivos, más allá después de que podamos estar de acuerdo, algunos no y otros sí, con algunos de los contenidos y las herramientas que propuso el plebiscito, pero sí lo que queda de manifiesto Sí. es que hay mucha gente, mucho más allá de los que votaron el plebiscito, que tiene una fuerte desconformidad con lo que fue la reforma de la seguridad social y también con el mecanismo por el cual se llevó a cabo la discusión de un tema que es de participación social, que es nada más y nada menos que la protección social como Claro. tema en general. Y creo que, bueno, en realidad hay como un doble discurso, pero es un miedo desde el herrerismo a lo que es la participación social, a lo que es el debate y en particular a lo que es los trabajadores organizados, donde el PIT-CNT ha podido plantarse fuerte. Bueno, pará. ¿Tenés uno más? Yo tengo uno más. Sí, obvio. Obvio. Este está bueno. Está heavy también. Dice así: los países de Europa Occidental cuentan con enormes redes de seguridad social porque Estados Unidos garantiza su seguridad. Es hora de que de que se dé un paso adelante. De que den un paso adelante los países europeos. ¿Quién lo dijo? Un paso adelante los países europeos. Sí, como que estamos cansados de que los estemos ayudando con el tema de la seguridad. Bueno, si no fue Trump, es un chico Trump. Es un chico Trump. Es un nuevo chico Trump. Bueno, es rubio. Es Marco Rubio, sí. Aparte, yo recomiendo mucho que lo empiecen a seguir al señor Rubio porque... Al no cubano. Exactamente. Total. Lo voy a empezar a Por seguir, Dios. pero solo por el contenido de calidad. Ya No, veo. es justamente por eso, ¿no? Claro. Es el mundo que nos espera. Bueno, muy bien. Así que bueno. Leo nos ha elevado, y quién lo dijo, ¿viste? Sí. Era nacional hasta ahora. No, ahora ya se va a otras No, esferas. vamos a tener que empezar a estudiar entre semana, Martina. Vos lees una parte, yo No, que a mí otra. me gusta que me sorprenda porque Pero también te genera como un desafío. Yo esta semana Sí. estoy más a tiro con las noticias y con quién dijo qué cosa, porque... sí, si no- después vamos a ver la audiencia si logra adivinar antes que nosotros. Ah, sí. Bueno, eso es cuando vayamos Con en el vivo en programa en algún vivo. momento. Sí, Vamos a sí. hacer algo así. Podríamos dejar una encuesta puesta. ¿Quién lo Yo dijo? es quiero, verdad, yo quiero tenés hablar de un quién lo dijo. A ver. A Y ver. quiero cerrar este programa con un quién lo dijo. Bueno. Y la verdad es que escribí una columna sobre esto porque me parece, y sigo un poco vinculada al tema, ¿no? Al tema de la seguridad social, que es el tema que sigue. Seguimos para el balotaje y el tema sigue siendo el centro un poco de cualquier debate de campaña. Sí. Pero quiero hacer unas reflexiones sobre las declaraciones que hizo la ministra Susana Arbeleche sobre el tema de la seguridad social y las posibles propuestas o eventuales propuestas que pudiera tener el Frente Amplio y los efectos en el clima de inversión. ¿Por qué? Porque hace unos días la ministra realizó un conjunto de afirmaciones que han generado un debate en torno a la percepción que podrían tener, y pongo todo esto en condicionantes Sí. porque fue así, los inversores en relación a las eventuales propuestas, y estoy usando las palabras que usa la ministra, eventuales propuestas del Frente Amplio en materia de seguridad social. Según la declaración de la ministra, los inversores muestran una creciente preocupación que a su entender podría generar un clima de temor entre el electorado. ¿Ah? Yo creo que es importantísimo hacer un análisis crítico, profundo y reflexivo sobre estas afirmaciones. En primer lugar, porque es importante considerar el papel que juega una ministra de Economía y Finanzas con responsabilidades gubernamentales, por su responsabilidad en la proyección de la estabilidad económica que tiene el país. Eso en primer lugar. En este sentido, si la ministra sale a hacer este tipo de declaraciones, pueden interpretarse como un intento de capitalizar preocupaciones que pueden ser legítimas sobre el sistema de seguridad social, pero en vez de dar una señal de estabilidad y seguridad que debería dar un ministro responsable, generan todo lo contrario. Entonces, con fines electorales muy cortoplacistas, termina generando un efecto no deseado que me parece que para lo que es la imagen que la ministra Arbeleche ha sustentado durante todo este tiempo, de rigurosidad, de seriedad, en el acuerdo o en el desacuerdo con el tipo de políticas que ha llevado adelante, me parece que en realidad acá los intereses
más cortoplacistas de campaña han prevalecido y que tienen un riesgo enorme en lo que pueden ser esta generación de incertidumbre que se pueden transmitir a nivel de los mercados, porque un titular hoy a nivel de prensa puede tener efectos muy negativos. ¿Puedo hacer un mini comentario? Sí, claro, es una columna abierta esta. Me acuerdo en 2020 cuando ellos asumen que usaban para atraer inversiones, usaban datos de cosas que había dejado el gobierno anterior como todo cosas positivas para atraer inversiones. Sí. Y ahora es como sobre el mismo partido de gobierno, es como que levantan esto, vos decís, puede llevar riesgo, Claro. como que si hubiese cierta inestabilidad. Y lo que yo quiero aclarar es que la preocupación de los inversores por las propuestas del Frente Amplio no debe ser un hecho minimizado, no para nada. Sin embargo, es necesario analizar a fondo cuál es la inquietud y si realmente es el reflejo de una propuesta concreta ante una eventualidad que pueda ganar el Frente Amplio. Y eso no se da. Pero además me parece relevante un poco repasar lo que fueron los 15 años de gobierno del Frente Amplio, lo que fue todo el trabajo en temas de la seguridad social y lo que implica un sistema de seguridad social. Las declaraciones de la ministra, al presentar estas preocupaciones, pueden contribuir a generar un clima de ansiedad que no necesariamente se justifica en los hechos, pero que además no tienen ningún antecedente en 15 años que gobernó el Frente Amplio y en particular en todo lo que fueron las medidas adoptadas, en particular en la seguridad social y en lo que son las inversiones del sistema de seguridad social. En una economía que está en constante evolución es natural que los distintos sectores políticos, los distintos sectores sociales también presenten diversidad de propuestas y que se generen reacciones. Eso es normal y más en un clima de campaña electoral donde el tema de seguridad social ha sido centro del debate. Entonces, la estabilidad del sistema económico no debe depender exclusivamente del temor de los inversores, sino que tenemos de incorporar muchos más agentes. Pero en particular no hay nada que esté sobre la mesa y me preocupé de repasar las afirmaciones, las propuestas, los programas, los discursos, en lo más amplio que pude, y no he visto nada que sustente esa afirmación de la ministra. También me parece importante recordar que la seguridad social no es solo una cuestión de números y de rentabilidad. La seguridad social es un tema, ante todo, de derechos, ¿no? Y que eso no podemos dejarlo de lado. Y que en parte de las propuestas que se están haciendo desde la oposición tienen que ver con recuperar esa dimensión fundamental y primaria de la seguridad social que tiene que ver con los derechos. Claro. Y con algunas medidas que se adoptó en la reforma de la seguridad social que lo que han hecho es achicado derechos fundamentales y que yo, un ejemplo que pongo claro fue lo que fue la ley de flexibilización del 2008, que fue una ley que lo que buscó fue tapar agujeros que nos había dejado la reforma del 96 y que le permitió a un conjunto de personas llegar a causales jubilatorias, o lo que fue después la solución de los cincuentones, que sí tuvo un costo, pero que tuvo que de alguna forma solucionar un agujero que había dejado una reforma que había dejado gente descolgada. Y bueno, y esta reforma también va a dejar gente... Muchísimas más. Los nuevos cincuentones dentro de... Y los cuarentones. Creo que Claro, estamos con el famoso artículo 8 que al final no se terminó haciendo nada. No sabemos si nos llamaron o no nos llamaron. Cada tanto hacemos un programa acá para saber qué hacemos. Otro colectivo, la Caja de Profesionales Universitarios, que hay un colectivo de profesionales que ahora está trabajando fuertemente a ver qué va a pasar con la Caja de Profesionales, de dónde se va a sacar los recursos, cuál va a ser el efecto de esa de lo que propone la reforma la última reforma de la seguridad social. Y así hay un montón de ejemplos que podríamos empezar a hacer programas pura y exclusivamente sobre medidas que se toman desde la reforma, que afectan notablemente a muchos colectivos y a y después las futuras jubilaciones, y también otras cosas que quedaron abiertas y que no se dieron solución y que quedan liberados después a que el Poder Ejecutivo resuelva, que eso es un agujero enorme que tiene la reforma porque no da posibilidades a los debates necesarios, a la participación necesaria y a las garantías necesarias. Pero bueno, sí me parecía que es una crítica profunda y reflexiva que nos debemos dar, y no dejar de lado decir que llama eso poderosamente la atención como la ministra,
quien habitualmente proyecta una imagen de seriedad y perfil técnico, haya realizado declaraciones que puedan generar estos niveles de confusión. Si bien es fundamental que un ministro de Economía alerte sobre los riesgos que puede enfrentar el país ante distintas situaciones, ante distintos planteos, la actitud debe ser de una actitud responsable y necesaria y no se debe cruzar una línea de la provocación de incertidumbres donde solamente estén detrás intenciones políticas, porque estas acciones pueden de alguna forma socavar la confianza del público, de los mercados, lo que puede resultar perjudicial para un contexto económico que de por sí es vulnerable por la realidad económica de Uruguay, país chico, por el mundo en el cual estamos viviendo y por las tasas de crecimiento mediocre que estamos teniendo. Muy Así bien. que, Lo dijo Azucena Rebeleche y le respondió María Noel Sanguinetti. bueno. Me parece muy bien. Bueno, ¿llegamos al final? Llegamos al final. Leo, ¿llegamos al final? Estamos en el final, es verdad. Muy bien. Bueno, estamos cerquita del balotaje. Sí, muy cerquita. Así que bueno, estamos ahí Hasta el lunes y veremos. y veremos los resultados. Así que bueno, Sí, sí. muy buen fin de semana electoral Muy bien, buen fin de semana. y llegaremos con un buen análisis para el próximo lunes, Martina. Espero. Los Muy bien. esperamos. Nos vemos. Chau, chau.